El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sigue demostrando la Sagrada Escritura en todos estos relatos que hemos venido escuchando durante estos días en la vida de Dios a través de los patriarcas, cómo Dios nunca se equivoca. Cuando los elige, los llama, los destina para una misión. También nos viene demostrando la palabra del Señor cómo es de leal y de fiel el Señor frente a lo que promete y su omnipotencia para cumplir todo. Quizás el mismo Jacob, cuando recibía, ya siendo joven, las promesas del Señor, que le dijo tantas veces que no tuviera miedo, de que Él iba a estar con él y lo iba a acompañar, y lo iba a hacer grande, y lo iba a hacer próspero, ni siquiera llegó a imaginarse el nivel de fidelidad de parte de Dios para con él. Ahora sube a Egipto, y Dios ya en una promesa antes le había prometido, le dijo: mira toda la extensión de la tierra, y todo esto te lo voy a entregar. Ahora sube a Egipto como Señor. Es el papá del Señor, de José, quien tiene el gobierno y el control de todo en Egipto. Tanto que la autoridad espiritual y moral de José es seguida y obedecida por el faraón, y él, sin darse cuenta, está llevando a cabo todas las orientaciones gubernamentales de José. Así sostiene todo el nivel económico de Egipto. Así sostiene también toda la distribución de la justicia común a través de José, porque es José quien está distribuyendo todos los bienes y la comida frente a la hambruna que ha vivido el mundo y que está viviendo el mundo. Ni siquiera Jacob alcanzó a imaginarse, y creo que cuando le vino para él, que quizás fue una desgracia, aunque tenía fe, por una fe imperfecta, la desaparición de su hijo, no sabía en ese suceso doloroso que Dios de manera misteriosa estaba actuando y estaba cumpliendo la promesa que le había hecho de hacerlo Señor, de lo que le había dicho del oriente, del sur, del norte, oriente, occidente, norte y sur, porque ahora en Egipto se ha concentrado la beneficencia material, y sobre todo para esta hambruna que vive el mundo, tanto del norte, del sur, del oriente y del occidente. En Egipto se ha concentrado la distribución para todas las gentes que necesitan ayuda. Pero es Dios, es su manifestación poderosa, es su amor que no tiene límites y que siempre lleva a cabo su designio amoroso. ¿Y quienes lo gozan y lo disfrutan? Lo disfrutan quienes le han creído. A punta de sufrimiento, a punta de dificultades,
a punta de muchísimo dolor, a punta de muchísimos ataques, vemos cómo Jacob hoy sube a Egipto, pero ya no sube a Egipto como esclavo, ya no sube a Egipto como un siervo, sino que sube como un señor. Y hoy vuelve el Señor ya al llegar casi que el final de sus días y le dice a Jacob, no tengas miedo, sube. Egipto era un lugar donde los patriarcas humanamente nunca hubiesen querido ir, porque Egipto ha sido siempre un lugar de pecado, de perdición. Pero es que Dios no tiene miedo de eso. Quiero compartirles una experiencia que tuve hace algunos meses. Yo no la entendí en esos momentos, pero hoy se me viene porque la luz de la palabra del Señor es demasiado grande para aterrizarla en mi propia realidad. Cuando tuvimos la peregrinación hace unos meses y estuvimos en Roma, estábamos ahí en plena plaza de San Pedro. Yo estaba con el grupo de la peregrinación, estábamos a punto de iniciar nuestro recorrido peregrino para ganar la indulgencia plenaria y entrar por la Puerta Santa. Y estando allí, yo miraba todo el Vaticano, miraba toda esa obra de arte de Bernini, como esos brazos en la plaza de San Pedro que acogen y que están abiertos, y veía las multitudes ahí y haciendo fila para entrar a la Basílica de San Pedro. Y cuando miro así de manera inmediata, se me vino como en un flash todos los ataques que ha sufrido la Iglesia. E incluso desde el mismo Vaticano, cómo ha habido gente buena, pero también ha habido gente con intenciones malas. Y lo hemos sabido por la historia de la Iglesia. Mismos cardenales que han trabajado allí en la historia de la Iglesia, nos hemos dado cuenta hoy por los testimonios que nos muestran los documentos notificables, cómo allá adentro querían acabar la Iglesia y destruir la Iglesia. Bueno, yo no sé cómo describirles, pero todo eso se me vino en cuestión de segundos. Y fui consciente de eso en esos momentos y dije, tan increíble que aquí en el Vaticano se concentren tantos intereses. Hacia aquí apuntan muchos intereses continua y diariamente. Intereses buenos, pero también intereses malos. Y enseguida siento como una voz que me retumba en el corazón y me dice, yo no le tengo miedo a eso. Aquí puede estar el diablo y yo no le tengo miedo. Inmediatamente comprendí que Dios no le tiene miedo al mal, que la Iglesia no le tiene miedo al mal. Y la Iglesia es tan osada que los brazos de Bernini, que encierran toda la Basílica de San Pedro y todo el Vaticano, permanecen abiertas. Hacía, creo que unos meses, no sé si fue el año pasado, me había tocado ver una escena muy confrontante y dolorosa para mí, mientras hacía la fila para entrar a la Basílica de San Pedro y orar allí en el Santísimo. A tan solo 70 o 60 centímetros eran quienes estaban en la fila delante de mí, una pareja de dos mujeres jóvenes. Y hablaban, se reían y estaban como muy contentas y felices. Cuando delante de mí, yo estaba con mi hábito, iba ahí, y ahí frente a 70 centímetros comienzan a besarse. Y se besaban ahí haciendo fila para entrar a la Basílica de San Pedro. Y a mí eso me sacudió y me confrontó. Y hasta sentí una tentación de desánimo y esperanza, porque dije, Señor, ¿cómo es posible que el nivel de burla tan alto de pecado se ufane aquí, en tu iglesia, en el corazón de tu iglesia? Era el pecado en pleno, lo estaba viendo, era real, no era una imaginación, no eran noticias amarillistas, yo lo estaba viendo. Quienes estaban conmigo volteaban la mirada y no miraban, y yo me quedé así como en shock. Cualquiera pudo haber pensado que yo me quedé fascinado viendo, no me quedé como impactado, ¿sí? Como que después fue que aterricé y dije, Dios mío,
Y se me venían aquellas palabras de Benedicto XVI cuando decía que la verdadera amenaza para la Iglesia, muchos de nosotros no la alcanzamos a percibir como es en realidad. Que la verdadera amenaza para el Papa, muchos no la alcanzamos a percibir como es en realidad. Y decía Benedicto XVI en el 2019, en una entrevista que le concedió a su biógrafo oficial Peter Sewell, dijo: la verdadera amenaza para la Iglesia está en esas ideologías aparentemente humanistas, que hoy aceptan el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Esa es la verdadera amenaza para la Iglesia y para el Papa. En ideologías que aceptan la cultura de la muerte. ¿Saben cómo defienden hoy las naciones el aborto? Lo defienden con un principio de vida. Los activistas que defienden esto no crean que lo hacen denigrando de la vida. Dicen, es que hay que defender la vida humana, la vida de una pobre mujer que tiene más oportunidades, que tiene más chances. Aplican ellos también la causa de doble efecto, pero de dos males morales. No entre un mal físico y un mal moral, sino entre dos males morales. Y dicen, hay una vida. No es que ellos no crean, muchos creen que sí hay vida humana, pero dicen, entre una vida de un chiquitico que no le está produciendo nada a la sociedad y la vida de una pobre mujer que tiene un futuro por delante y que puede beneficiar tanto una patria y una nación y que puede beneficiar tanto a otros, hay que protegerla más que la de ese chiquito. Y la gente no se da cuenta y la gente cree que los activistas están denigrando en contra de la vida. No. Esta pareja de dos mujeres homosexuales estaban felices allí y se sentían realizadas. Además, porque hay quienes en la Iglesia que precisamente lo hacen por pura misericordia. ¿Cómo es posible que dos personas no tengan derecho a ser felices? Si ellos tienen ese deseo en su corazón, hay que respetárselos, incluso ayudarles. Si así se sienten felices, si se sienten en paz, si se sienten tranquilos, hay que ayudarles. Si dos mujeres se aman y son felices así, la misericordia de la Iglesia y la misericordia y la compasión de Dios debe ser ayudarles. Pobrecitas, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la compasión? ¿Cómo rechazarlos? No. Eso es lo que a ellos les da paz, eso es lo que a ellos les da alegría. ¿Y cómo nos dejamos envenenar por esos criterios? Y sin darnos cuenta, de manera inconsciente, más de un católico vive así. Puede que con la boca diga otra cosa, pero en su interior defiende esto. Ya ha dejado corromper su corazón. Y por eso hoy el Salmo 36 nos advierte tres cosas. Primero, no te exasperes por los malvados y los que obran mal. No te dejes distraer. No les prestes ni siquiera atención. En ese momento eso me sacudió, pero después yo sentía esto unos meses después. Yo no tengo miedo, porque yo triunfaré. Y eso me dio esperanza. En el Señor, no me lo estaba diciendo ninguna persona. Y de una se me vino la palabra del Señor, y es la promesa del Señor hoy para Jacob. No tengas miedo en bajar a Egipto. Y no te exasperes, dice el Salmo. No te entretengas. No creas que ellos van a triunfar. No triunfarán. Primera advertencia. Segunda advertencia. No te iguales a ellos. No pienses como ellos. No tengas los mismos criterios de ellos, porque irás a la perdición. Porque muy fácil, esto es tan astuto y tan diabólico que entra con una sutileza. Y hay gente que defendiendo el bien está defendiendo es el mal. Sin darse cuenta. ¿Saben por qué viene la tercera advertencia? Porque no le dejamos la autoría de poder y de triunfo y de victoria a Dios. Confía en el Señor. Espera en Él. Sea el Señor tu delicia. Entra en tu tienda y en tu corazón y ponte a mirar al Señor.
míralo a Él, detente en Él, búscalo a Él. Y Jesús nos lo va a decir con otras palabras más extraordinarias que el salmista. Cuando les pasen estas cosas, porque los van a perseguir, los van a traicionar. Es una realidad. No se preocupen de qué van a hablar y cómo van a hablar. Hay alguien que los defenderá. Y no será tu hermano, tu hermana. El que tenga la esperanza puesta en esto está equivocado y va a fracasar. Ya el Señor nos está diciendo qué va a pasar con el hermano y la hermana. Además, Él lo vivió. ¿Quiénes fueron los que entregaron al Señor? Sus íntimos. ¿Quiénes fueron los que lo abandonaron? Sus íntimos. Si Jesús hubiera tenido la esperanza puesta en Pedro, ¿en qué hubiera quedado nuestra salvación? Si Jesús hubiera tenido la esperanza puesta en Juan, ¿en qué hubiera quedado nuestra salvación? Bueno, Juan lo acompañó hasta el final, pero costándole. Pero igual, Cristo no tenía su esperanza puesta en Él. La tenía puesta en el Padre. Sea el Señor tu delicia. Imagínense si Cristo hubiera tenido la esperanza puesta en esos obispos, primeros obispos que ordenó, el primer papa a quien le confió la tarea de la iglesia. Cristo era tan realista que le dijo: Pedro, sábete que Satanás me pidió permiso para cribarte, y yo se lo di, y te vas a acudir, y te vas a tener que convertir, porque vas a caer. No era que lo estaba destinando a la caída, es que Cristo ya conocía los comportamientos de Pedro y vivía con él, en su forma de hablar, de pensar. Cristo ya sabía para dónde iba. Uno en la vida cristiana termina dándose cuenta cuando estamos con nuestros hermanos, nos damos cuenta por la forma de pensar de actuar, ya sabemos para dónde va. Por eso el Salmo dice: ten paciencia, no te desilusiones, ni pongas tu esperanza en Él ni en ella. Y Cristo nos lo está diciendo hoy, cuando nos está diciendo prudentes, como serpientes. Ustedes saben la serpiente cómo es, no se fía de nada ni de nadie. Ve a una vaca, una persona, lo que sea, primero se queda quietecita. Ella no comienza a olear la colita de felicidad como el perrito. Venga, cárgueme. Prudente. La prudencia, ¿qué es? Nos lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Es esa inteligencia práctica. Los campesinos, yo me acuerdo cuando iba tantas veces a misión con los campesinos y llegaba y me decía: ¿y usted dónde es? No eran groseros, pero tampoco eran: ¡ay, venga! Y de una abrían los brazos y: venga, padrecito, metido a los pies suyos. Ay, usted es sacerdote. Me acuerdo un campesino que ahorita, hace poco lo volví a encontrar. Una vez llegué yo, de botas, porque era en una finca, había que subir unos caminos, y entonces subía de botas, pero iba con camisa de clériman. Y entonces yo llegué y él estaba por allá, y yo vi que nos vio de lejos, y él estaba clavando en varadera. Y yo dije: ni siquiera se vino de una, siguió clavando su vaderita. Yo: buenas. Volvió y miró, le echó con el piecito al huequito, la pisó, miró que quedara bien y ya se vino, calmadito. Buenas, ¿cómo está? Cuando ya de 1 metro me ve, me dice: es que es curita, padrecito, ¿cómo está? Muy prudente, discreto, pero no así pues lanzado de una. Y entonces me dijo: ¿usted, padrecito, dónde es? Entonces le dije: soy del Ave María. Usted es del Ave María, sí, qué bueno. Ya se quitó el sombrerito y me dijo: y usted sí es de los que son obedientes, usted tiene sus permisos y todo. ¿Así? A mí no me enojó ni me molestó. Le dije: sí, yo tengo mis facultades. Bueno, no, eso está muy bien, porque hay padrecitos que son muy desobedientes. Y ya ahí sí me pidió la bendición, ya se puso a hablar con nosotros. Tanto que ahorita que volví a ver, ya se vino de una: padrecito, regáleme su bendición, qué alegría tenerlo por acá, vuelva más seguido. Porque a veces nosotros somos muy lanzados.
Esta vida no es nuestra, nos la dio el Señor y es sagrada. ¿Por qué tener que ir entregándosela a todo el mundo? Y confiando en todo el mundo de una, no podemos hacerlo. Jeremías nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre y no pone su confianza en el Señor. A veces nosotros convertimos a nuestro papá, a nuestra mamá en dioses. Y tenemos un vínculo de obediencia como si fueran dioses. No son dioses. También son falibles y cometen imperfecciones. Y un papá y una mamá que directamente no me lleve a Dios y a los mandamientos de Dios, pues esto tengo que discernirlo. Un hermano, una hermana, por muy queridos que sean conmigo, por muy amables y acogedores, si no me llevan a Dios y me vinculan directamente con sus mandamientos y con la fidelidad a Dios y con el cielo y con la santidad, todo hay que ser prudentes, muy prudentes. Cualquier persona, por muy vínculo, por muy cercano que sea nuestro vínculo con ella, hermano o hermana, hijo o hija, que en sus criterios no me lleve directamente a Dios, hay que ser prudentes en darles confianza y en poner nuestra esperanza en esas personas, sea quien sea. Lo más hermoso como está constituida la iglesia es precisamente que valiéndose de este principio del Señor, prudentes como serpientes, nos enseña la misma iglesia en su magisterio, en su tradición, y nos enseña la palabra de Dios, por ejemplo, que el Papa no es absoluto. Es que Cristo lo dice, Pedro, eres el Papa, pero Satanás ha pedido permiso para cribarte y te vas a equivocar. La prudencia de Pablo, respetaba a Pedro, le obedecía, se ponía en sus manos, pero cuando lo veía equivocado también fue y le dijo. Esa era la libertad en la que caminaban los apóstoles y los cristianos. Y por eso en este tiempo tenemos que orar tanto por el Papa, porque es verdad, los papas han tenido aciertos y también desaciertos, unos menos graves que otros, otros más graves que otros. Yo recuerdo una audiencia, creo que fue una audiencia que vi de Juan Pablo II, a quien quiero, amo, respeto y valoro y lo admiro por el nivel de santidad tan grande. Y en el balcón allá de la Santa Sede, hablando maravillas del fundador de los Legionarios de Cristo. Mientras ya habían sospechas dentro de la iglesia. Un hombre detrás de él, el cardenal Joseph Ratzinger, sufriendo y guardando silencio. Mientras que muchos le rendían en la jerarquía, cardenales y obispos, pleitesías. ¿Y en qué terminó eso? Vino el Papa Benedicto, destapó la olla. ¿Y cuál fue la conclusión de la iglesia? Que llevaba una vida doble. Y que sin embargo Dios había triunfado en esa obra. Y triunfa. Y es admirable ver los sacerdotes hoy de esta comunidad, los que están, porque perseveran en medio de todas las humillaciones que les ha significado esta vida doble de su fundador. Otros salieron resentidos. ¿Por qué? Porque hicieron de él un Dios. Que lo adoraron y después lo demolieron. Prudentes como la serpiente. Lo que nos dice de un cristiano es su fidelidad al Señor, y no por la palabrería, no por la caricatura o el maquillaje o las actitudes externas. Tener comportamientos, actitudes psicológicas es muy fácil. La psicología ayuda mucho a eso, a tener conductas amables, serenas, pacíficas. Si no, miren los políticos cómo tienen esa capacidad. Dos políticos que se confrontaban, un expresidente y un presidente de Colombia. Los veían ustedes insultándose, el uno le decía al otro guerrillero, el otro paraco. Ganó al que le decían guerrillero, que ahora es nuestro presidente, le decían así, se lo decían públicamente.
Y apenas ganó los dos en una oficina, dándose en la mano, a las risas, abrazándose, felices, satisfechos. La psicología alcanza para eso. Prudentes como serpientes. Hoy cuando la gente, hoy con todo este avance de la tecnología, el mundo cibernético y el avance de la inteligencia artificial, la gente cada vez está quedando con menos capacidad de discernimiento. Mire, a mí me toca ver viejitas que ya son pegadas del celular, las veo y son tele, y uno pasa y las ve y ellas no se dan cuenta que las están mirando y aprendieron a manejar celular y todo, ellas tienen redes sociales y ya están metidas en la inteligencia artificial, atrapadas ahí. Ay, padrecito, mire lo que salió, usted sí se dio cuenta lo que salió del Papa. No, que es no sé qué. Yo dije, ¿usted dónde sacó toda esa información? Yo no sabía. Usted no lo ha visto, padrecito, eso está ahí en internet, mírelo. Estamos en un peligro inminente. Y no nos damos cuenta, la humanidad está amenazada. Es que la tecnología no es un problema en sí misma, es la imprudencia de nuestro corazón, que no está en el Señor. El prudente es el que tiene su mirada puesta en el Señor, tiene a Dios como criterio, es su criterio absoluto. La ley natural, la ley divina, su criterio absoluto, y la conoce muy bien y la busca todos los días. Y se busca configurar con ella todos los días. Y va allí a la palabra de Dios y la medita todos los días. Y no le dedica 3 o 5 minutos, horas. Tanto que le tengo yo que aprender a mi mamá, una mujer de escuela. Y hace todos los esfuerzos habidos y por haber por leer la Biblia todos los días. Hasta a mi papá se le pegó eso, por andar al lado de ella. Y saben, y le hablan a uno con esa sabiduría, de esa prudencia. La sencillez de la paloma, ¿cuál es? Es una sola cosa, que la paloma se hace dependiente de un solo objeto. Y es el Señor. Un día le dijo el Señor a Faustina, Faustina, yo quiero que tú me ames como una paloma, y ella no entendió. El Señor es tan simple, tan sencillo que a veces no la entendemos. ¿Sí? ¿Cómo así, Señor, que como una paloma? Y enseguida se va a dar cuenta ella científicamente, la paloma, por eso las palomas son mensajeras, porque saben poner su mirada en una sola misión, un solo objeto. Y no distraen su mirada para ningún otro lugar. Donde tienen que llegar, allá llegan. Esa tiene esa capacidad biológica. Y yo quiero que seas como una paloma, porque la paloma nunca se entretiene cuando tiene que llegar a algún lugar, a algún punto. Cuando tiene una misión, no se entretiene. Es lo del Salmo. Es lo que tanto le decía el Señor a Jacob. Sé fiel, camina en mi presencia. Lo que le decía a los patriarcas, sé fiel, camina en mi presencia. Y hoy vemos, llega como un señor allá. Les dan el país el faraón, todo este país. Y le dice José a su papá, cuando les pregunte el faraón y a sus hermanos, después que ya están reconciliados, se aman, gracias a la fidelidad de Dios. Cuando les pregunte, ustedes le van a decir que son pastores. Ustedes saben cómo odiaban los egipcios a los pastores y agricultores. No nieguen su realidad. Son pastores. Y llegan y les entregan toda, en el país de Egipto, toda una ciudad de las más importantes. Y después vemos cómo Israel termina conquistando Egipto. Tanto lo conquistó que ¿qué hizo después otro faraón? Va a ser otro de faraón, a extirparlos a como de lugar. Y por extirparlos termina derrotado. Porque es el triunfo de Dios sobre el mal. La sencillez de la paloma que tiene su mirada puesta en el Señor. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Ustedes no se preocupen. Mientras crean en mi Padre, lo sigan, se fíen de Él, no se preocupen, que Él les mandará siempre la palomita y ahí les soplará lo que necesitan hacer o decir. Así es la vida cristiana nuestra. No nos tenemos que
preocupar por ser grandes intelectuales, grandes conocedores. Hay que hacer lo que depende de nosotros, pero no más allá de nuestras capacidades y fuerzas. Porque es que el Espíritu Santo es el más sabio, lo conoce todo, y viene y nos sopla con una sabiduría extraordinaria. Si ustedes vieran, es que por momentos el Señor nos permite tener experiencias tan profundas y tan hermosas de lo que es la asistencia del Espíritu Santo. Hay gente que me dice a mí, Padre, ¿usted cómo hace? ¿Cómo tiene tanta memoria? ¿Ustedes creen que yo no dedico yo no sé si un minuto? Para mí es una tentación pensar en qué voy a decir en la homilía. Y como ya sé que es una tentación, la excluyo inmediatamente. Lloro con la palabra de Dios, preguntarle a Dios qué me quiere decir a mí. Es más, muchas veces estoy escuchando en la sede mientras escucho las lecturas y me llega, vas a decir esto y digo, tentación. No le presto atención. Y lo que se me venga después del Evangelio, eso me libera tanto el corazón. Para que después nadie y si lo dicen, pues es problema de la gente. Es que me están pulpiteando, eso no es problema mío, porque yo no pienso ni siquiera en eso. No pienso en eso. Entonces, ¿por qué? Porque ¿quién es el que sabe lo que tiene que decir? El Espíritu Santo. Y Él es fiel. Siempre es fiel. A mí me sirvió mucho el consejo del Papa Francisco en el Evangelio Gaudium cuando a los sacerdotes nos decía cómo debíamos preparar la homilía. Ojalá ustedes vayan y verán que allí lo trae el Papa de una manera muy sencilla. Es esto, simplemente que lo desarrolla en muchos más contenidos. Pero es esto. No se preocupen de qué van a decir ni cómo lo van a decir. Toda esta preparación humana, psicológica y todo eso que necesitamos y que es real, pero todo eso lo asume el Espíritu Santo. Y Él sabe cómo llegarle a cada corazón, a cada alma. El Espíritu Santo es fantástico. Por eso nosotros no debemos tener miedo ni preocuparnos. Y como dice el Salmo, hoy confía en el Señor y hace el bien. Practica la justicia. Sea el Señor tu delicia y Él te dará todo lo que pide tu corazón y más de lo que nosotros deseamos e imaginamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,